y acá también en el apoyo C habrá una reacción vertical. El sentido que yo le doy a las reacciones, en realidad no lo conozco de entrada. Yo lo estoy suponiendo, estoy proponiendo que el sentido de estas que están puestas ahí es hacia arriba. Pero en realidad, si no lo conozco, tengo que hacer el cálculo, hacer los análisis correspondientes para poder determinar realmente la magnitud y el sentido de esas reacciones. Pero me sirve como para ponerlas en evidencia y de esa forma plantear con las condiciones de equilibrio las ecuaciones que hagan falta para resolver. Pero ¿qué pasa? En esta situación, si ustedes analizan, tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas. Las 4 reacciones que tenemos ahí son desconocidas. Y habría que plantear un sistema de 4 ecuaciones para poder resolver esas incógnitas. Y disponemos solamente de 3 ecuaciones, que eran sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, y sumatoria de momentos igual a 0. Es decir, tenemos 3 tipos de ecuaciones, 3 condiciones de equilibrio para resolver o encontrar 4 incógnitas. Una pregunta. Sí. ¿Podría utilizar 2 ecuaciones de momento y una de las fuerzas verticales? En el caso de las vigas así donde tenemos muchos apoyos, todas las condiciones de equilibrio las podemos usar cuantas veces queramos. Pero, ¿qué pasa? La sumatoria de fuerzas verticales, por ejemplo, la podemos usar una vez. Sumamos todas las fuerzas verticales que hay y se termina la ecuación. En esa ecuación voy a tener 1, 2, 3 incógnitas. Y acá aparecerá, supongamos, P1, P2, P3. Con las fuerzas horizontales, lo mismo, puedo plantearla una sola vez. Todas las fuerzas horizontales que hubiese, supongamos que acá hay otra, pongámosle que acá hay otra, P4, P5, todas conocidas las fuerzas, pero la reacción al final no la conozco. Podría plantear una ecuación. En el caso particular de las fuerzas horizontales, acá sí hay una única fuerza incógnita para una única ecuación, porque yo pongo todas las componentes horizontales de las fuerzas esta, más la incógnita, me arman una ecuación. Entonces yo de acá sí puedo determinar directamente HA. O sea, con esta sumatoria de fuerzas horizontales puedo determinar una de las incógnitas. Pero las otras, las fuerzas verticales, las reacciones verticales, no puedo, porque tengo 2 ecuaciones nada más. Si planteamos 2 ecuaciones de momentos, por ejemplo, en un punto acá, en un punto acá, o acá y allá en la otra punta, vamos a quedar, si ustedes lo intentan hacer, vamos a quedar atrapados y no lo vamos a poder resolver porque son ecuaciones que por ahí responden a las mismas incógnitas. Entonces, por ahí no las podemos, no nos va a armar un sistema que sea de fácil resolución. Entonces, tenemos que buscar otra alternativa. Y lo que podemos hacer es desdoblar el conjunto en 2 partes. Una sería esta viga, y en esta articulación, bueno, acá tengo las mismas cargas, obviamente, y en esta articulación suponer que hay una reacción vertical. Le pongamos a este punto como D. Entonces acá habría una reacción BD, que en realidad este punto es lo que esta otra viga está aportando o está sosteniendo de esta otra. Entonces, de acá sí puedo encontrar
planteando sumatoria de momentos y todo esto, podría encontrar, quiero decir, la reacción BD, que luego en la otra viga, cuando yo utilice el otro tramo, si yo la desplazo, ¿no es cierto? La analizo por separado, acá tengo esta fuerza y acá tengo esta otra, la reacción que he obtenido acá pasa a ser una acción sobre la otra viga. Entonces, esta está aguantándola a esta otra. Entonces, cuando yo analice en el otro sentido, toda la reacción que corresponde a esto es una carga que está aplicada en el extremo de esta otra y que aporta, digamos, carga a esta parte del sistema. Entonces, acá ya puedo plantear nuevamente, acá era HA, puedo plantear nuevamente las condiciones de equilibrio, por ejemplo, sumatoria de momento en este punto y despejo esta otra. Sumatoria de momento en este punto y despejo esta otra. Entonces, de esa manera puedo desdoblarla y encontrar fácilmente las incógnitas. Acá, de la misma forma que he puesto BD, aparece acá HD, que también es una incógnita. Entonces, desde acá, las componentes de estas fuerzas, ¿no es cierto?, van a aportar acá una resultante, y esa resultante pasa a ser una acción en este punto. ¿Mm? Igual, el sentido que yo le doy a esto, en el esquema, ¿no es cierto?, es arbitrario. Yo no sé realmente si la fuerza reacción es para allá o es para el otro lado. Va a depender de la magnitud de las fuerzas que están actuando. Pero yo la propongo ahí y aplico la condición de sumatoria de fuerzas horizontales, por ejemplo, acá, y puedo determinar si elegí el sentido correcto, la resultante esta, en la reacción, me va a dar positiva. Si en realidad va para el otro lado, la reacción esa me dará negativa. Pero siempre la tengo que invertir. O sea, si de este lado era así, cuando pase a la otra viga, va a aparecer como una acción. ¿Mm? O sea, si el resultante de esto está empujando y acá estoy reaccionando hacia el otro lado, el empuje ese pasa a ser una acción en este lado y después aparecerá la reacción correspondiente en el otro apoyo. Entonces, este va a ser el mecanismo que vamos a utilizar para resolver vigas de tipo continua que tienen articulaciones en alguna parte de los tramos. ¿Mm? Bien, ¿está claro más o menos cuál es el esquema de trabajo? Sí, profe. Bueno, hagamos entonces no lo vamos a hacer a este tan largo, lo vamos a quitar, por ahí capaz que le quitemos esta fuerza y lo planteemos para que veamos cómo se resuelve. Profe, Entonces, si en el sistema las fuerzas son totalmente verticales, en el nudo D, por ejemplo, no habría fuerza horizontal, ¿verdad? claro, si ya de entrada el estado de carga me da que son todas verticales, las reacciones obviamente van a ser todas verticales. Y en el apoyo fijo, HA en este caso será igual a 0, porque con la condición de equilibrio de que la sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0, ya de ahí de entrada nomás ya vemos que HA sería igual a 0 en esa situación. ¿Mm? Bien, Bien, bien. bueno, entonces, a ver, resolvamos esto. Acá le vamos a poner las distancias, van a ser de 1, esta otra de acá hasta acá va a ser de 2, esta va a ser L1,
Acá vamos a poner L2. Esta otra va a ser L3. A ver, esta distancia le pongamos D3, y de acá hasta acá D4. Bueno, la geometría obviamente tiene que estar bien definida de entrada. A este ángulo le pongamos alfa y a este otro ángulo le pongamos beta. Bien. Podríamos plantear entonces con la primera condición sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, ¿qué tengo? Yo la propuse HA para este lado. Entonces pongo HA menos P1 por coseno de alfa, y acá más P5 por coseno de beta. Esto tiene que ser igual a 0, entonces de acá ya puedo despejar HA. Si me da positivo, quiere decir que el sentido que he elegido es correcto. Si me da negativo, HA va en sentido contrario. Bien. Vamos a ver ahora entonces de resolver la primera parte, que sería esta, en donde acá voy a tener la reacción BD, que luego se va a transformar en una acción BD para el segundo tramo. Si yo pongo una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo en el mismo nudo, está en equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, analizo la BD hacia arriba. Analizo la BD hacia arriba para la primera parte de la viga y luego invertida como carga para la segunda parte. Entonces, sumatoria de momentos en D igual a 0. Planteamos esa ecuación para, vamos a ponerle acá viga 1 y acá le vamos a poner viga 2. Entonces, analizando acá en viga 2, tenemos sumatoria de momento en D igual a 0. La fuerza P3 gira en sentido horario, P3 por la distancia D3. La componente vertical de P5 sería P5 también por el seno de beta, con el sentido también horario. Entonces P5 por seno de beta. Y luego la reacción BC en el sentido antihorario menos BC por la distancia L3 igual a 0. Entonces fíjense que acá la única incógnita que me queda es BC. De acá despejo BC. Ya tengo otra incógnita resuelta. Para la misma viga, si ahora tomo un momento en este punto, puedo despejar la fuerza BD, la reacción, ¿no es cierto? En este caso, que pasa a ser una fuerza de acción sobre el otro tramo. Entonces, sumatoria de momento en C igual a 0, y tengo BD en el sentido horario por la luz L3 menos P3 por, sería L3 menos D3. Y la componente vertical de P5 sería menos, también en sentido antihorario, P5 por el seno de beta, y por el brazo de palanca sería L3 menos D4. Y de acá podemos despejar la incógnita, la reacción BD en el punto D. Entonces ya tenemos otra. Bien, de esa forma vamos encontrando las reacciones de aquel tramo. Pasamos ahora a la viga 1. Ah, perdón, una cosita. Acá ya encontré las dos reacciones verticales, esta y esta.
podría en este sector hacer una comprobación mediante la segunda condición de equilibrio, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Entonces yo tendría BD y BC que van hacia arriba, BD más BC menos P3 y menos P5 por seno de beta tendría que ser igual a 0. O sea, esa verificación la podríamos hacer para comprobar que BC y BD hayan sido bien calculadas. Bien, pasemos entonces a la viga o el tramo 1. Acá podría también suponer momento en A igual a 0. Sumatoria de momento en A igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? La componente vertical de P1 sería P1 por seno de alfa. El brazo de palanca sería D1 por D1 en sentido horario. P2 por D2 en el mismo sentido, más P2 por D2, menos BB, que gira en el sentido antihorario, menos BB por L1. Y por último, BD, que era la acción que venía del otro tramo, por este brazo de palanca que sería L1 más L2, en el sentido horario, más BD por L1 más L2. Esto igual a 0. Entonces de acá puedo despejar BB. Bien, entonces me está faltando BA. ¿Qué podemos hacer? Sumatoria de momento en B igual a 0. BA por el brazo de palanca menos P1 por el seno del ángulo por el brazo de palanca menos P2 por el brazo de palanca y BD también en el sentido horario más BD por este brazo de palanca. De ahí despejo la reacción BA. Entonces, de esa manera hemos resuelto las dos reacciones, esta la horizontal, la BC, que era la de este tramo, la BB, y bueno, con la última que ya no me da el espacio, pero que hemos planteado, encontramos BA. La BD en realidad es auxiliar porque es el paso de una viga a la otra. O sea, no es una reacción, sino que pasa a ser un vínculo interno en donde hay una transmisión de una carga de una hacia la otra. Pero no es un vínculo, no es un apoyo, es un vínculo interno. Bien, ¿quedó claro cómo se trabaja en el caso de contar con las vigas unidas por la articulación? Sí, profe. Sí, profe, se Bien. entendió todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y vamos a hacer ahora un ejemplo con apoyos mediante bielas. Supongamos que tenemos esta viga. Acá tengo una biela. Acá tengo otra biela. Acá un ángulo alfa y acá un ángulo beta. Y acá vamos a tener un apoyo móvil y le pongamos acá una fuerza P1 y una fuerza P2. A este le llamemos A, B, C y acá D. Bien. En principio sabemos que, dado que la inclinación de las bielas está definida, la fuerza que van a soportar va a tener la misma inclinación. O sea, acá va a aparecer la reacción RA.
Y en esta otra va a aparecer la reacción RB. Y se va a transmitir hacia el apoyo con la misma magnitud. Es decir que acá, en realidad, va a estar la reacción RB y acá, en el apoyo, vamos a tener la reacción RA. O sea, está definida la inclinación por el ángulo alfa y en el caso de la otra por el ángulo beta. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resolvemos. Acá vamos a obtener la reacción BD y comencemos con sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. Cuando yo planteo la sumatoria de momentos en este punto, las dos resultantes estas no generan momento porque están aplicadas en el mismo punto, o sea, el brazo de palanca es nulo. Entonces la única incógnita que me queda es BD. De esa manera puedo resolver esa parte. Entonces, ¿qué tengo? Acá le pongamos el ángulo gamma, digamos. Sería P por seno de gamma por la distancia, bueno, acá le pongamos de 1. A esta otra le pongamos la distancia de 2. Y a esto le pongamos L, la longitud total. Entonces sería P1 por seno de gamma por la distancia de 1 en el sentido horario, más P2 por P2 y menos BD por el brazo de palanca L, sería BD por L. Esto es igual a 0, entonces de acá despejo BD. Bien. Después, ¿qué otra condición de equilibrio podría utilizar? Puedo tomar sumatoria de momento en D. Puedo tomar sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Puedo tomar sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. O sea, hay que elegir alguna de esas condiciones como para poder seguir evaluando las dos resultantes reacciones que me quedan. Supongamos que planteamos sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que tengo? RA, por el coseno del ángulo alfa, tiene una fuerza en el sentido hacia la derecha. RA por coseno de alfa sería en este sentido. RB por el coseno de beta en el sentido contrario, menos RB por coseno de beta. La componente horizontal de P1 tiene el mismo sentido que la componente horizontal de RA, entonces más P1 por coseno de gamma. Igual a 0, no hay más fuerzas horizontales. Entonces ahora tengo dos incógnitas acá, RA y RB. Necesito otra ecuación más. Podemos plantear, por ejemplo, sumatoria de momento en este punto o sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Supongamos sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas verticales que tengo? La componente vertical de RA sería RA por seno de alfa. La componente vertical de B, de RB, más RB por seno de beta. La componente vertical de P1 sería P1, fíjense, va hacia abajo, sería menos
P1 por seno de gamma. P2 hacia abajo, menos P2. Y BD hacia arriba, más BD. Todo esto igual a 0. Entonces, otra vez aparecen RA y RB como incógnitas, acá y acá. Entonces, armamos con estos dos un sistema de ecuaciones para encontrar RA y RB. De esa forma, ya tendríamos RA, RB y la reacción BD. ¿Mm? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, estos serían los distintos tipos, los distintos tipos de problemas que pueden aparecer en los de bueno, que están más o menos planteados ahí en el trabajo práctico que los van a tener que resolver ustedes. Bueno, y queda que veamos el método gráfico. Todo esto, lo que vimos hasta ahora, con las condiciones de equilibrios, son los métodos, o es el método analítico. O sea, a través de ecuaciones podemos resolver las incógnitas que son las reacciones en cada caso. Veamos entonces ahora cómo es el método gráfico. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna consulta, duda? Profe, una última pregunta. Sí. Cuando las bielas se encuentran a cierta distancia, como en el ejercicio B del práctico, ¿se procede igual? El ejercicio B. La biela está al final de la viga. ¿Esa? Claro, ahí es donde aparece una distancia, sí. Sí, bueno, la viga, o sea, esto tiene así y acá al final hay una biela. Y ahí tiene las cargas acá en el medio. Sí, eso es acá aparece una reacción orientada en la misma dirección de la biela. ¿Mm? Bien, bien, decía porque tiene la distancia es a 0,75, pensaba que No, había que hacer algo. no, esa es la altura nomás, está puesta a la altura, de la longitud de la barra nada más. Bien, bien, perfecto. Bueno. Bueno, veamos entonces el método gráfico. Bueno, ¿recuerdan cuando resolvíamos los sistemas de fuerzas concurrentes, las fuerzas no concurrentes? Que teníamos, supongamos, una fuerza acá, otra fuerza acá, y pongámosle una por acá. Para buscar la resultante de eso, ¿cómo hacíamos? Primero, bueno, esto digamos F1, F2, F3. Armamos el polígono de fuerzas. Teníamos en escala, ¿no es cierto?, la fuerza F1, a continuación poníamos la fuerza F2, y por último la fuerza F3. F1, F2, F3. Luego tomábamos un punto que denominábamos polo de ese polígono y trazábamos los rayos. Los rayos de estos, ¿no es cierto? Acá le ponemos el 1, acá el 2, 3 y 4. Luego los trasladábamos al sistema paralelos y donde intersectaban a las fuerzas, íbamos encontrando en esas intersecciones
puntos de paso, y aquí en este otro, bueno, supongamos una cosa así, de manera tal de que entre el primero y el último rayo encontramos un punto de intersección que era un punto de paso de la resultante. Y la resultante la obteníamos a partir de nuestro polígono de fuerzas, uniendo el primero con el último de los vectores que representan la fuerza. Entonces podíamos trasladar esa resultante a esa posición. Bien, cuando este sistema de fuerzas está aplicado a una viga, el esquema de trabajo es similar. Habría que hacer la misma mecánica, ¿no es cierto?, para poder encontrar la resultante, para poder encontrar las reacciones en los apoyos. Por lo tanto, vamos a hacer justamente eso. Tenemos, supongamos, una viga. Ahí está nuestra viga, acá hay un apoyo fijo, acá hay un apoyo móvil. Y pongamos acá, supongamos que tengo esta fuerza aquí, esta otra fuerza ahí. Bueno, y pongamos una tercera fuerza por acá, digamos. P1, P2, P3. Yo sé que en la posición del apoyo móvil voy a tener una reacción que va a ser vertical, en este caso, porque el plano de acción, ¿no es cierto?, es horizontal. Y en este punto, yo sé que en algún lugar con alguna determinada inclinación, voy a tener la resultante que ustedes recuerdan, si acá yo tenía el apoyo fijo, aparecía una reacción BA y una reacción BHA. Pero entre ambas, HA y BA, tengo la resultante R en el apoyo A. Esa resultante es la suma vectorial de la reacción vertical y la reacción horizontal. Entonces, esta fuerza resultante, está aplicada en el nudo, pero no conozco ni la magnitud ni la inclinación. ¿Está? Yo de esta sé que la dirección es siempre perpendicular al plano. No conozco la magnitud, pero sé la dirección. Y de esta otra yo sé, lo único que sé es que pasa por este punto. Pero no conozco ni la inclinación ni la magnitud de ese resultado. Entonces, ¿cómo procedemos para resolver gráficamente este problema? Bueno, vamos a aplicar, ¿no es cierto?, lo que veníamos diciendo. En escala voy a poner la fuerza P1, a continuación la fuerza P2 y por último la fuerza P3. Definimos un punto de paso, un polo, ¿no es cierto?, que es el punto donde concurren los rayos 1, 2, 3, 4. Y luego vamos a trasladar los rayos siempre paralelos, ¿no es cierto?, que hemos graficado acá en nuestro polígono de fuerzas, paralelos y que van a pasar. El primero va a pasar en este caso por la articulación. ¿Por qué? Porque yo sé que en ese punto, con alguna de las direcciones, ¿no es cierto?, cualquier dirección que va a ser la reacción, tiene que pasar por este punto. Entonces, en ese punto yo voy a intersectar la primera reacción con el primer rayo. Por lo tanto, acá lo traslado paralelo. Este sería el rayo 1. Luego, en la intersección del rayo 1 con la fuerza P1, acá, prolongamos la línea de acción, en ese punto trazo paralelo al rayo 2. Este es mi rayo 2.
proyectamos la línea de acción de la fuerza P2, y en ese punto, entre P2, ¿no es cierto?, está el rayo 2 y el rayo 3. Por lo tanto, en ese punto trazo una paralela al rayo 3. Supongamos que esa sea. Este es mi rayo 3. Proyectamos la línea de acción de la fuerza P3 y en ese punto trazo la paralela al rayo 4. Yo sé, como habíamos dicho al principio, que la recta de acción de la reacción era vertical, porque el plano de deslizamiento del apoyo era horizontal. Entonces, el rayo 4 debe intersectar a la última fuerza. Voy a limpiar acá un poquito. Entonces, esta línea de acción, en este punto, tengo el punto de paso de el rayo 4 que intersecta a la reacción vertical en ese nudo. Ahora voy a unir. Este punto es el origen, ¿no es cierto?, de la articulación de la primera con la intersección o el punto de paso de la resultante que encontré ahí. Y a esa recta, bueno, no me lo pego acá. Esa recta la voy a denominar como línea de cierre. O sea, unimos el punto de articulación, esto es diciendo que es el primer punto correspondiente al primer rayo, con el último punto que intersecta entre el último rayo y la reacción de ese apoyo. Luego, a esa línea de cierre la voy a trasladar al polo paralela. Esta es la línea de cierre. Bien, entonces, a partir de este último punto, en el polígono, voy a trazar lo que sería la dirección de la última reacción. Entonces acá voy a poner vertical la reacción de mi apoyo, por este era el apoyo A, este es el apoyo B. Esta va a ser la reacción RB. Sé que es vertical porque tengo el apoyo móvil y la magnitud va a ser desde acá hasta acá. Fíjense que entre el rayo 4 y la línea de cierre, la intersección genera la resultante en B. Acá que tengo el rayo 4, la línea de cierre, la resultante B. Y por último, como el polígono este de fuerza tiene que estar cerrado o equilibrado con las dos resultantes, con las dos reacciones, yo tengo que unir este punto con el último o con el primero y así encontrar RA. Entonces, las fuerzas que son acción están equilibradas por las dos fuerzas que son reacción. Entonces ya tengo el polígono este cerrado, está en equilibrio. Y puedo trasladar entonces la fuerza RB acá, con esta magnitud, y la fuerza RA acá, con esta magnitud. De esa forma he resuelto gráficamente el problema que nos planteaba. No sé si quedó claro. Yo ahí les subí una guía para que tengan, para poder resolver, les va a resultar más práctico, digamos, seguirla la guía esa, porque por ahí
Es medio confuso y medio hacerlo en el pizarrón con las paralelas, por ahí medio que se complica, pero la guía esa está justamente siguiendo los pasos como para que ustedes puedan resolver. Bien, ¿quedó más o menos claro? Sí, te escucho. RA, esta RA, y porque el apoyo tiene una fuerza resultante que tiene una inclinación y yo la puedo descomponer en una fuerza vertical y una fuerza horizontal. En este caso, por ejemplo, esta fuerza y esta otra fuerza generan componentes horizontales, por lo tanto acá debería haber una reacción horizontal. Y acá lo estás viendo, esta RA es inclinada, o sea, tengo una componente horizontal y una componente vertical. ¿Entendés? El apoyo fijo siempre, recuerden, la vez pasada hablábamos de las restricciones. El apoyo fijo tenía una articulación en el extremo y no permite el deslizamiento vertical, en este caso. No está permitido el desplazamiento. No está permitido el desplazamiento horizontal, pero sí está permitido el giro alrededor de la articulación. Entonces, si yo no permito que esto se desplace hacia arriba o hacia abajo, para evitar justamente que la viga, en este caso que está vinculada ahí, se deslice, se mueva, tiene que aparecer una reacción, ya sea que la mantenga anclada hacia abajo o que reaccione hacia arriba porque esto tiende a hundirse. Las cargas que yo tengo acá van a tender a hundirlo al apoyo este. Y como no permito eso, porque yo tengo el suelo acá abajo y el apoyo ese está fijado al suelo, el suelo debe responder con una reacción. Y como no permito tampoco el deslizamiento horizontal, las fuerzas estas, sumadas y combinadas entre sí, van a tener una resultante que va a tender a moverlo, por ejemplo, para acá. Pero como yo no permito que se mueva, va a aparecer una fuerza horizontal que evite justamente ese desplazamiento. Entonces, entre la fuerza horizontal y la fuerza vertical aparece una resultante y esa resultante está compuesta, ¿no es cierto? Es la suma vectorial de esas dos componentes. ¿Quedó claro? Sí, 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 claro. ¿Por qué? Exacto, exacto. Así es. Yo sé que RB es vertical. Entonces, donde intersecta el último rayo, ¿no es cierto? Porque acá tengo el último rayo, con el eje vertical ese, me define un punto de paso de línea de cierre. El otro punto de paso, yo sé que está en la articulación. ¿Por qué? Porque ahí las componentes vertical y horizontal confluyen en ese mismo punto. Entonces, la resultante, por más que tenga una inclinación que no conozco, sé que tiene que pasar por ahí. Entonces, por eso parto con el primer rayo en ese nudo. El primer rayo lo pongo ahí, sé que va a pasar por ahí. Entonces lo pongo ahí en esa posición. Y luego, fíjate que esto lo he visto ya en las clases anteriores. La fuerza P1 está compuesta o está vinculada o relacionada por el rayo 1 y el rayo 2. La fuerza P1 está con el rayo 1 y el rayo 2. La fuerza P2 está entre el rayo 2 y el rayo 3. El rayo 2 y el rayo 3 confluyen a la intersección esta, ¿no es cierto?, en P2. El rayo 3 y el rayo 4 están con la fuerza P3.
el rayo 3 y el rayo 4 intersectan acá a la fuerza P3. La reacción RB está entre el rayo 4 y la línea de cierre. La RB, perdón, RB, no R3, RB está entre el rayo 4 y la línea de cierre. Y la fuerza RA, la resultante en el apoyo A, está entre la línea de cierre y el rayo 1. Entonces, la fuerza esta está entre la línea de cierre y el rayo 1. La vertical, esta está definida. ¿Por qué? Porque el apoyo fijo, el apoyo móvil. Entonces acá la pongo vertical. En donde intersecto con esto, sé que es un punto de paso de la otra reacción. Entonces unimos este punto con el origen y ya me da la inclinación de la reacción en A. ¿Está? Bueno. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda? Profe, le quería preguntar, mañana, ¿a qué hora sería la última hora en la que se pueda dejar los trabajos prácticos? A ver, la chica ahí en la facultad está, creo que hasta las 9, me parece, 9 de la noche. Entonces, desde las 5 de la tarde en adelante la pueden dejar los prácticos ahí. Bien, gracias. De nada. ¿Alguien me preguntaba algo? Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, recordemos, bueno, hay muchos chicos que parece que tenían que rendir ahora, entonces no están presentes. Pero en principio yo dejaría el día lunes los trabajos prácticos que tengo corregidos ahí en el mismo box ahí del departamento civil, para que los retiren directamente ustedes. No fijemos un horario, porque al final hay algunos chicos que iban a venir a la noche, otros que pueden ir a las 6 de la tarde. De todas maneras, si quieren, ya directamente los dejo yo y ustedes van en cualquier horario a retirarlos. ¿Les parece que hagamos eso? O nos encontramos, si quieren, a las 6 de la tarde ahí en el departamento. Me parece bien de la... Sí, por mi parte, es mejor que lo deje y que lo retiremos, profe. Así todos no andan tan apurados. Claro, profe. Creo que va a ser mejor eso. Bueno, yo los llevo el día lunes, los dejo ahí y ustedes los retiran en el momento que puedan. ¿Ah? Hagamos así entonces. Perfecto, profe. ¿La asistencia ¿Listo? le dejamos en el curso o no va a tomar asistencia hoy? No, hoy no, porque se ve que muchos chicos tenían que rendir, entonces lo dejemos ahí nomás, no voy a tomar asistencia hoy. Perfecto, profe. Muchas gracias, ¿no? Bueno, que anden bien. Hasta luego Perdón, profe. entonces.